serie, pero el tema de hoy es una viuda que te sustente. Yo le decía a mi esposo que Dios tiene un buen sentido del humor. ¿Usted no le parece? Dios hace unas cosas tan raras, pero a la vez tan sencillas. Nosotros no entendemos cómo Dios puede simplificar las cosas. Nosotros queremos complicarlo. Creemos que como es Dios todopoderoso, maravilloso, seguramente entonces tiene que ser como un proceso mediante el cual, algo muy difícil, algo así como cuando, no sé si usted le llegó a tocar a exponer en su instituto o colegio y lo paraban a uno delante de todos los niños y uno quedaba como en blanco. Y en Venezuela se usaba mucho una frase cuando uno empezaba a hablar y decía, este es el proceso mediante el cual, y te quedabas ahí trabado. Ah. Como que quedabas en blanco. Tenías que mirar tu ficha en la mano. Ah, ya iba a hablar de la viuda. ¿Le pasó eso? Porque lo creemos así de complicado, pero nuestro Dios no. Él es sencillo. Él es tan sencillo que decidió usar un Moisés que era corto de palabra. Él es tan sencillo que decidió usar a José, sacarlo de la cárcel para usarlo como gobernador de un país. A mi mente eso sería complicado. ¿Cómo yo saco un tipo acusado de violación de una cárcel para ponerlo como gobernador de un país? ¿Le cabe en su cabeza? Pero en la de Dios sí. Bueno, era inocente, sí, pero Moisés no era inocente, él sí había matado a alguien. Pero Dios es así. Nosotros lo complicamos, Dios no. Nosotros lo complicamos tanto que nos imaginamos la historia del hijo pródigo de otra manera. Seguramente esperaríamos con una chancleta, una correa y tres a nuestros hijos. En cambio vemos un padre besando, abrazando. Por supuesto, le dijo, bueno, dame como uno de tus jornaleros. Entendemos que el hijo ya había entendido la lección. Ahí dijo que todavía no han entendido la lección, ¿verdad? Y ahí sí que es, ¿verdad? Pero entendemos que el hijo, y así lo hace Dios, todo sencillo. Y de repente hay un hombre con unos poderes que Dios le ha dado increíbles. Usted se imagina que yo me pare en una de las montañas más altas de Lanzarote y diga que llueva ahora mismo, que pare de llover, que vuelva a llover, ¿sí? Una fe increíble, una eficiencia en sus palabras y en sus oraciones por la credibilidad que tenía hacia Dios, que era Elías. Mas, sin embargo, no tenía, pues sí, que aparezca un pan. Mira, yo creo más en decir que aparezca un pan que aparezca a que llueva que llueva. ¿Verdad? Hasta Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, pídele a estas piedras que se conviertan en pan. Bien, así que leamos la historia y te voy a meter un poco en el contexto. El profeta Elías acababa de decir en este mismo capítulo, empezando el capítulo 17, que no iba a llover y punto. Y no llovió, pero el tipo ya empezó a tener hambre. Y la palabra de Dios dice que Dios le habla a Elías de la siguiente manera. Primer libro de Reyes 17, vamos a leer del 8 al 16, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino luego a él, hablando de Elías, palabra de Jehová diciendo, me encanta Dios cómo habla, porque él simplifica todo, ¿sabes? Él no dice, buenos días, ¿cómo amaneciste, tesoro? ¿Te sientes bien? Oh, necesitamos hablar. ¿Verdad que no? No, así, como es Dios. Levántate, ya, esos fueron los buenos días, por favor, ¿qué tal estás? Allí es de día, es de noche, así. Levántate. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, levántate, vete, esta es la dirección y en esa dirección te vas a quedar. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oh, aquí no hay cuestionamiento, pero estamos hablando de una tipa viuda. No sé de qué forma, la Biblia no lo dice, Dios habló con la viuda. Pero bueno, ahora usted como mujer, imagínese, usted sabe que uno sabe cuánto tiene todo. Uno sabe si tiene el kilito de arroz,
las 3 piezas de carne, los 3 muslos, uno sabe el tomatico con el que va a hacer el guisito, uno tiene todo fríamente calculado, pero de repente viene una voz de Dios a una mujer que no creía en Dios, que no era cristiana, que no era del pueblo de Israel, que bueno, cristiana menos porque no había venido Jesús, pero lo que te quiero decir es que era una tipa que ella no había escuchado hablar nada acerca de ese Dios todopoderoso que podía usar un hombre para que dejara de llover. Yo me imagino que a sus oídos o en su WhatsApp había llegado, mira, esta es la foto del tipo que nos está haciendo pasar esta situación porque no hay lluvia. Pero Dios le habló, Dios le habló. Sigamos leyendo. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, trabajadora la tipa. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella yendo, porque bueno, está bien, no pasa nada, te traigo agua, para traérselo, él la volvió a llamar, ¡ey, ey, me falta algo! Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y allí sí que respondió la mujer, porque usted sabe que nosotras no nos quedamos calladas. Vive Jehová, tu Dios, porque ella sabía que Jehová era el Dios de... Yo creo que ella ya sabía, este es el del agua. Este es el del agua. Esto es lo que yo creo, la Biblia no lo dice, usted use su imaginación. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Y mira cómo le habla, tal cual como habla su padre. Su padre dice, levántate, y él dice, ve, haz como has dicho, pero otra orden, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ella muy obediente y sin rechistar, parecida a las latinas, igualita, ¿verdad? Ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué historia tan impresionante. Yo sé que a usted le gusta la historia, pero hay un detalle, y es que Dios usó una viuda pobre, porque si no tenía más nada, era pobre, para mantener, escúcheme bien, mantener al profeta. ¿Qué tal? ¿Usted se imagina los WhatsApp de hoy en día? Mira, ahí está el profetita ese de la iglesia ese aprovechándose de la pobre mujer. Es que yo siempre he dicho, son unos ladrones. Me lo dijo mi abuela, mi mamá, mi vecina. Era verdad. Porque no entendemos el contexto de la historia. Y en el contexto de la historia, aunque Dios usó una mujer para mantener, porque en el original, una de las palabras es esa, para poder sustentar a su profeta. Pero entiéndame algo, esta mujer no conocía del Dios de Elías. Para ella el Dios de ella se llamaba Baal, porque ella provenía de la ciudad de donde era Jezabel. ¿Alguien sabe quién es Jezabel, verdad? La malvada esa. Muy malvada, por cierto. Como punto número 1, quiero hablarte de una orden importante y es levántate y vete a Sarepta de Sidón. Levántate en orden. ¿Tú te has levantado? Dios te dijo levántate. Dios te dio una orden para que espabilaras. Dios te dijo quiero que lo hagas así, así, asado. Y hay gente que sabe que Dios se lo dijo, pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho y tú hoy no las estás haciendo? Yo no digo que te las hayas dicho yo, porque pude haberte dicho unas.
Yo digo las que Dios te dijo en tu oración, en tu intimidad. Las decisiones que tú sabías que debías tomar, porque Dios te dio una orden para ver un milagro, pero tú no lo estás haciendo. Y cuando nosotros no cumplimos el levántate, es imposible ver el milagro. Primero se tenía que levantar y luego se tenía que ir a Sarepta de Sidón. Si él no hacía eso, no había milagro. Si Elías se moría, ¿quién iba a decir, que vuelva a llover? Interesante, ¿verdad? Elías había dado una orden. Dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey, esposo de Jezabel, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, que el tipo estaba en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por eso es que cuando vuelve a llover después de los años, lo querían matar, pero antes no. Y sabes, es interesante notar que Dios manda a este profeta a la ciudad de donde venía Jezabel, donde el dios de esa gente era Baal, y Baal tenía que ver con la lluvia, que no podía proveer. Baal tenía que ver con la lluvia y la fertilidad, dos cosas que hacían falta en esa época, en esa misma ciudad. También es interesante el sentido del humor de que Dios no lo mandara a una viuda de Israel. De hecho, Jesús lo dijo. Tantas viudas que habían en Israel, pero Dios tuvo que usar a una extranjera. Y yo siempre me he preguntado por qué. Yo le voy a dar mi versión de los hechos. La palabra de Dios dice que el padre le habla a Elías y le dice que se vaya, que él ya había dado orden a una viuda. Por lo tanto, a esta mujer, a pesar de que su Dios era Baal y no nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, a ella ya le habían dado una orden. No sé de qué forma, si le mandó un ángel o mismo Dios o le habló en sueños o en visión. Pero de que le habló, le habló. Y le dijo, te va a llevar el tipo, ese que dijo que no iba a llover, y lo vas a alimentar. Quizás ella dijo, esta voz tan rara, o este sueño tan extraño, esta visión, no entiendo esto. Pero hubo algo que se movió en su interior. Y cuando llegó la oportunidad que aparece el profeta, no se da cuenta que él le dice, quiero agua, y ella hace. Si usted llega un extraño de la nada y le dice quiero agua, usted comienza a observar primero quién es el tipo, cierra la puerta, busca el agua, sale, porque uno no quiere negar el agua, ¿eh? Pero uno toma sus previsiones. O bueno, no tengo agua aquí, si te da mucho miedo, ¿eh? No tengo agua aquí. Pero ella estaba demasiado confiada. Vale, está bien. Se fue a buscar el agua. Tururú, tururú, tururú. ¡Ey, espérate! Y es que tengo hambre. Quiero que me des de comer. Ay, no, usted vio, por favor, mujer, viuda amable, sé que es tan hermosa como los árboles que le rodean, como las estrellas de la noche. Ay, no, nada. Tengo hambre, dame comida. Así como que va a llegar una persona de la nada y dice, ay, por cierto, aunque crees que te vas a morir, me haces a mí primero. Después es que le dice que no va a escasear la harina y el aceite, pero dice, usted se imagina que yo estoy así cocinando y de repente llega un tipo y me dice, mírame a mí primero, y yo, cuente qué, ¿qué se cree usted? ¿Cómo que yo lo voy a comer usted primero? Primero mi esposo y mis hijos. ¿Sí o no? Y si uno es viudo, ve mi hijo primero que tú, desgraciado. Y eso sí queda, te doy. Además, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Eres el que dijo que no iba a llover y encima quieres que te dé comida. Pues no. Sí, no me diga que usted va a decir, sí, Tommy, no importa. Hijo, mira a comer al tipo aunque tienes hambre. ¿Ya lo viste comer? Era la última. Claro, sí, tú te imaginas la mente de esa señora, pero claro, ella tuvo que haber recordado días atrás o semanas atrás, cuando Dios le habló.
porque la Biblia es clara y dice que le habló, solo que no nos dice cómo, pero de que le habló, le habló. Y ella dijo, cuando Dios me habló, dijo que aquí yo iba a prosperar. Así que, por supuesto. Y eso es lo que Dios estaba esperando y fue lo que Jesús, después de no sé cuántos miles de años o cientos de años, lo dijo. Dios tuvo que usar una viuda de Sarepta, porque seguro si hubiera usado una de Israel hubiese sido como si nos hubiera usado uno de nosotras. ¿Y porque yo te tengo que dar torta a ti? Entonces Dios dijo, no, no necesito una que cuestione, necesito una que obedezca. Y ella dijo, yo necesito un milagro. ¿Y qué puedo perder? Total, me iba a morir. ¿Qué puedo perder? Y fue, hizo la torta tal cual. De paso, él le dijo cómo hacerla. Es que no es, ella iba a hacer un pan a su manera, pero el profeta le dijo, no, 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 debajo de la leña, la pones así, asado, ¿ah? Diciéndole a alguien extraño a uno cómo cocinar. ¿Ah? Si cuando su esposo le dice, le faltó sal a la comida, se enfada. Cocine usted, mi hijo, la próxima. Dígame que no ha hecho eso. Dígame que no ha hecho eso. Ahora imagínese que venga un extraño a decirle cómo debe de hacer usted la comida. La última comida, la que usted le iba a dar a su hijo y se iba a morir. Qué fácil es decirlo y leer, oh, gloria, y la harina rebosó. Pero en ese momento no estaba rebosando la harina, era la única que había. Pero cuando la tipa empezó a hacer la torta, con la única harina que había, tal cual como le dijo, mira qué obediente esta mujer. ¿No será que lo que Dios está buscando es una iglesia como esta mujer? Que aunque esta tipa adoraba a Baal, el dios de la lluvia y de la fertilidad, ¿verdad? Su reina, su princesa era Jezabel, nada más y nada menos, una tipa muy, muy, requete, muy mala. Pero ella dijo, nada, yo no tengo nada que perder más que obedecer si yo quiero ver un milagro. Hay gente que dice, yo quiero un milagro. La pregunta no es si quieres un milagro. La pregunta es, ¿estás obedeciendo para ver ese milagro? Iglesia, esta mujer súper obediente fue, hizo la cosa. Y yo me imagino cuando se estuvo la torta. Fue, se la llevó el profeta. Y dijo, pues, ve comiendo. Ah, ya vengo, creo que se me olvidó algo. ¿No? Yo hubiese hecho eso, ¿no? Por supuesto. Y me voy. Y voy a ver el aceite. Ay, Dios. Si había hasta aquí. Y mira ahora hasta dónde está el aceite, la verdad. La harina. Y fui destapó. Dios. Para ver. Pero si sabe mejor que antes. Y empezó a cocinar esa mujer. Años y años cocinando con la harina y el aceite que el padre le proveía. Usted se imagina, ella iba a dormir, ¿no? Por lo menos el primer día que amaneció. Se lavó la cara y fue a ver otra vez. ¡Uy! ¡Hay aceite, hay aceite, hay aceite! ¡Harina! ¡Qué montón de harina! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es verdad! Es cierto. Como Dios recompensa la obediencia con milagro. ¿Usted se imagina cómo sabía esa harina? No era una harina cualquiera. No era un aceite cualquiera. Era un aceite de una provisión de milagro. Pero, ¿qué le permite a esta viuda ver ese milagro? ¿Sabes qué se lo permitió? La obediencia que a usted y a mí nos falta. ¿Cuántos milagros están retenidos en una puerta cerrada? Porque la llave de amada desobediencia la cerró. ¡Pra! Hago las cosas a mi manera. Sí, llama, pide consejo, pastor, ¿qué le parece? Y el pastor, no, hija, hágalo así, asado. Y usted va y lo hace al revés. Y dice, no, es que yo no veo los milagros. El primer día que yo fui a la iglesia, yo sentí a Dios, ya no lo siento. Normal, porque el Espíritu Santo está contristado por tu desobediencia. Pero Él está ahí, porque Él no se puede negar. Pero tú no puedes ver los milagros si no tienes un corazón de levántate y vete. Tú estás esperando que Dios te diga, hijo, por favor, no seas tan amable, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Te sientes muy deprimido y triste? No pasa nada, sigue durmiendo. No hagas nada, quédate ahí. No vayas a la iglesia, no trabajes, no comas, no vivas, no respires.
Sigue en tu depresión, amado hijo. Oh, que Dios tan bueno me comprende, ¿verdad? Como el zorro. ¿No has visto la historia esa de Rick? Una oveja agarró y vino un perro y la mordió. Sin saber el contexto de la historia, entró ella muy enfadada a descansar porque el perro la había mordido. Pero el perro la había mordido porque la había salvado de 3 lobos que se la querían comer. Pero ella solo pensaba en la herida y llegó el zorro. Y le dijo, oye, ovejita, déjame te lamo esa herida. Ñanga, 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 ñanga. Déjame te abrazo. Ese perro malvado, mira la herida que te ha causado. Y la oveja cayó entre los brazos del zorro. Sí, zorro, me voy de esta iglesia. Y el zorro así acariciándole el cuello hasta que arráncata. Y la oveja pasó a mejor vida. ¿No lo he visto? Está en Instagram. Yo lo vi como 3 veces anoche. Dicen, ¿qué verdad eso? Que al zorro no le costó mucho. Pero Dios no te lame las heridas. Dios no dijo, pobre viuda. Ay, no. Chito. Si mató pobre viuda y con un hijo. No, qué pecado. No, Dios dijo, tú eres la perfecta para yo usar. Y tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia perfecta para que Dios use para hacer milagros. Solo estamos a un pasito de esos milagros. La obediencia. Levántate, vete, déjate ay, del victimismo y de la cosa. No, Él es el proveedor. Pero para poder proveerte, necesita de tu disposición, mente, que tu mente esté tan clara para escucharle. Yo digo, yo le quiero escuchar. Y hay gente que dice, yo no escucho a Dios. ¿No será que usted no es tan obediente? No se cree, hay gente desobediente que Dios le habla mucho, más que a los obedientes, a ver si algún día hace caso. Sí, sí, porque a veces estamos así como, ¿no? Ha dado una orden allí a una viuda que te sustente. Mira, no solamente vete, te tengo la solución. Yo me imagino que Elías estaba así acostado y Dios le dijo, levántate. Necesito que vayas a este lugar. Entonces Elías hizo, ¿cuál lugar? ¿Dónde queda? ¿La calle? ¿Cómo es? ¿A la derecha, a la izquierda? Perfecto. Y Dios entonces le dio su GPS, perfecto. Entonces dijo, ahora sí, tengo una viuda que te sustente. Así, así es Dios. O sea, te ordeno, obedeces, y así va todo pasito a paso, ¿verdad? Pam, 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 pam. Pero aquí está la solución. Dios te ha dicho, levántate. Tú no te has levantado. ¿Cómo vas a escuchar el siguiente paso? No, pues, es imposible. El siguiente paso por el que tú tanto has luchado, porque tú quieres, no lo has escuchado porque todavía estás ahí, tirado en el suelo, tirado en la cama, haciendo lo que tú quieres, como tú quieres, te adelantas, no quieres sufrir, no quieres pasar penumbrias, no quieres pasar dificultades. Ay, es que no me entienden. Eso es lo que uno dice. ¿Y tú por qué sabes? Porque yo también lo decía. Pero cuando uno comienza a levantarse y afina ese oído a lo que Dios quiere que uno haga, las cosas comienzan a cambiar. De verdad que las cosas comienzan a cambiar. Y Dios comienza a bendecirnos como Él quiere. Mira, la palabra sustentar en el original significa, he dado una viuda para que te alimente, te mantenga, te provea tus necesidades, te va a dar todo lo necesario para continuar viviendo, te va a sostener durante el periodo de tiempo que no haya lluvia. Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Qué le parece? Pero Dios pudo haber usado otra cosa, otra gente. Usó una viuda, pobre. Pero no solo eso. Dios usó un cuervo antes que la viuda. Ese es nuestro Dios. Mire, Dios hizo aparecer un árbol de un día para otro a Jonás, una calabacera, para que le diera sombra. O sea, si tiene que hacerte aparecer algo, te lo va a hacer aparecer. Si va a usar a alguien para que te lo dé, va a usar a alguien para que te lo dé. Si va a usar un animal para que te lo traiga, va a usar un animal para que te lo traiga. Hace poco leía la historia de un cantante muy famoso
perdón, de un cantante, no, de un escritor muy famoso, era un drogadicto, estaba en la calle, no tenía por qué estar ahí, con una familia muy bien, pero usted sabe esas decisiones de los hijos. Y estaba en la calle, y de repente llegó un gato y lo empezó a lamer, pero se enfermó y él lo llevó al médico. Entonces, todas las energías y el dinero empezó a usarlo en ayudar y alimentar al gato. Entonces no tenía con qué drogarse. Y se dio cuenta que el gato comenzó a ser ese medio que Dios usó para sacarlo adelante. De hecho, hay un libro con el gato en la portada. No sé qué va a usar Dios. Va a usar un gato, un árbol, una planta, que te aparezca dinero en el bolsillo. Todo esto ya ha sucedido. Sigue sucediendo, pero bajo una orden. Levántate. Lo mismo le dijo a Jonás. Usó el árbol para darle una enseñanza. Levántate. ¿Ha dispuesto Dios de alguien o algo de su creación para bendecirte y sustentarte el tiempo que sea necesario? Pero enfrascados en el dolor, en el pasado, en la circunstancia, en que la gente no hace como yo quiero. ¿Usted sabe cuántas cosas seguimos estancados porque no se mueve el otro 50% de la parte de su casa como usted quiere? No va a ir a Nazuzón. Y Dios está dándote una orden. Y con que haya uno, ¿no se acuerda que Abraham le dijo a Dios, si hay 50, si hay 40, si hay 30, con que haya uno en la casa que decida buscar de Dios, Dios se apiadará del resto de la casa? Pero hay que levantarse, hay que buscar de Dios, hay que hacerlo. Humanamente ella no era la persona correcta, vamos a estar claros. Usted se imagina que yo le diga, familia, los va a sustentar una viuda. Ah, por cierto, pobre. Y usted dice, ¿y de dónde? Ah, pues porque yo te voy a usar a ti para bendecirla a ella, para que luego ella te mantenga a ti. Pero así es Dios. ¿Qué importa su forma? O sea, usó la palabra de Elías para bendecirla y prosperarla, para que luego ella en respuesta le cocinara. Por cierto, no sé cuántos años. ¿Y qué importa cómo Dios lo haga? Lo importante es que lo haga. ¿Qué importa cómo Dios transforme? Pero que me transforme. A veces usas cosas raras para transformarte. A veces, por eso es que a veces andamos en la vida como agitados, menospreciando a la gente. Pero Dios puede usar a cualquiera. Yo no le doy dinero así a la gente en la calle. Y un día veo un señor y Dios me dijo, dale los 10 euros que tienes ahí. Bueno, le doy un euro, imagínese 10. Yo, 10, es la carnecita de mañana. Que se lo des. Y ese loco Dios. Sí, no, no pasa nada. Señor, disculpe. Le dice así, tome. Me dijo, ¿por qué me da eso? Y empezó a llorar. Yo le dije, ¿por qué Dios dijo? No, hombre, pues yo no le iba a mentir. Y entonces me dijo, llevo orando anoche. Y empezó a contarme su situación. Él era boxeador, le empezaron a dar ataques de epilepsia, perdió, luego las drogas, luego la cosa, pero que él le había pedido a Dios que lo ayudara. Y Dios decidió ayudarlo y usara mi almuerzo del día siguiente. Oré por él, hicimos la oración, ¿verdad? Me dijo, gracias. Eres un ángel. Me dijo, no, 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 soy de verdad. Sí, porque las cosas buenas Dios tiene que mandar un ángel porque uno no quiere obedecer. No, no queremos ser como la viuda. Pero luego sí queremos el milagro en casa. Pues al otro día yo igual comía, así que Dios siempre va a ser nuestro sustentador. El instrumento, la viuda fue el instrumento, pero Dios es la fuente de la provisión. Es verdad que la viuda fue el instrumento, es verdad que el cuervo fue un instrumento, la calabacera fue un instrumento, pero ¿quién es el proveedor? Dios es nuestro proveedor, lo dijo Abraham. Filipenses 4:19. Me sé de memoria en la versión en la Reina Valera, pero me gustó esta versión y quiero que la aprendamos juntos. Mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es nuestro Dios. ¿Cómo es tu Padre? ¿Cómo es? Proveerá a todas
todas las necesidades que ustedes tengan. Todas, todas es todas. ¿Se te acabó el champú? No tienes para comprarte el bendito champú. Yo por eso lo he hecho en un dispensador, porque si uno no hace y bota la mitad, va. Sí, es que hay que ser buen administrador también. Entonces Dios lo bendice uno y uno bota el champú, no puede ser. Usted lo pone en un dispensador. Pues yo lo puse en un dispensador y se me había acabado el champú y yo. Te ordeno que te multipliques como el aceite de la viuda. Me seguí bañando otras semanitas más hasta que llegó el momento de comprarme el champú. Lástima que llegó ese momento porque le daña a uno la provisión. Todo tu necesidad, toda. Zapatos, comida, negocio, coche, que no se acabe la gasolina, Señor. Usted echa la gasolina, usted ore. En el nombre de Jesús. Yo declaro que aunque haya verano, no escaseará la gasolina. ¿No lo he hecho? Hágalo por prueba. Y usted va a ver que eso hace y no baja, no baja, no baja, no baja. Hágalo, yo no puedo hacerlo por ti, yo lo hago en mi coche, usted hágalo en el suyo. Amén. Él suple todo. ¿Qué va a usar Dios? No lo sé. Pero quiere bendecirte. Claro, cuando Dios lo bendice, ¿qué vio la viuda? Ese milagro de Dios. Por lo tanto, no tengas temor. Ve y haz, le dijo Elías a la viuda. No tengas temor. Yo entiendo la situación, que tu hijo, que se iban a morir. Pero bueno, ve y haz. Ve y haz. Pero hazme a mí primero. O sea, encima, ¿no? Pero esas pequeñas órdenes extrañas, locas, que Dios te da, para que aprendamos a tener prioridad en Él, es lo que va a cambiar la historia tuya y mía. Sí, cuando Dios es primero y lo demostramos, lo demás se comienza a enderezar, no al revés. Lo que pasa es que nosotros tenemos como prioridad los hijos, la casa, el trabajo, y queremos que todo el mundo entienda, pero nuestra prioridad no es Dios. Entonces las cosas en casa no se enderezan, pero cuando mi prioridad es Dios, Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, entonces él dice, uy, aquí hay una viuda que me cree. ¿Por qué yo me negaría a que la harina y el aceite le escasearan? Yo sinceramente, piénselo bien, si usted ve que la harina no le escasea, yo me pongo a hacer torta y la pongo a vender. Claro, no me escasea, venga, vamos a hacer tortas, venda, tortas, venda, tortas. Usted sabe esas que son como Bimbo, como esas tortillas tan ricas que se inflan así, ¡bum! Pues yo vuelvo loca haciendo tortillas de 10 por 1, tú, no las compres allá, esas tienen aditivos, los mías están sanitas. Yo creo que la viuda montó un negocio, porque es que al lado del profeta, con semejante milagro, viniendo de Fenicia, de Sidón, por allá, no, esa tipa tuvo que haber montado un negocio de tortas. Claro, cuando empezó a llover y la harina escaseó, ya ella tenía su negocio armado, ya tenía clientes, esta es mi imaginación, la Biblia no lo dice, pero yo creo que esa mujer hizo algo así. Claro, porque al ver semejante milagro que iba a hacer rascarse el ombligo, no, porque cuando Elías llegó, ella estaba trabajando, buscando leña, o sea, era trabajadora. Ella no, ay, yo soy viuda, ayúdenme. Y va y, ayúdenme, gobierno, soy viuda. Ahora tenía a Dios como proveedor. Leña buscaba, vamos a hacer torta, vendamos, vendamos, vendamos. Es que así Dios dijo. La otra viuda que estaba en deuda, pero ya con el profeta Eliseo, no se puso ella a vender aceite y Dios le montó, por la palabra de Dios y del profeta Eliseo, montó un tremendo negocio de aceite. Porque esta viuda no iba a montar un negocio de tortas. Y la receta que le había dado Elías la vas a poner así en la lente, está. Únicas. ¿Verdad? No se quejó porque le habían mandado a hacer algo que se cree. No, no, dijo, voy a aprender, voy a hacer, voy a dar. Amén, le estoy dando ideas. Si usted monta el negocio de las tortas, me da un 1%. ¿Verdad? Claro, yo aquí dando ideas y lo dejan a uno por fuera luego, ¿verdad? Y en esa iglesia, la que te dieron,
ahí fue donde el Espíritu Santo usó una chica ahí, vea, 1,5 metros para que me diera la idea para yo enriquecerme. Haga las tortas, luego que sea rico no se queje. A mí me gusta mucho la frase, no tengas temor, pero por cierto, lo haces como te dije. No tengas miedo, pero sé obediente. Eso mismo sucedió con Abraham. Génesis 22, 10, 14. Es que Dios es así. Dios, por eso digo, Dios tiene un sentido del humor increíble. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Esta historia parece bien, pero alguien que nunca ha leído la Biblia, uno le cuenta esto y dice, ese tipo estaba loco. A ver si usted va a ser capaz. Por supuesto que no, lo único que fue capaz fue él y el padre, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová le dio voz, ¡ey, ey, ey! Abraham, Abraham. Y él le respondió, ven aquí, Señor. Listo, el milagro, porque él estaba claro que iba a haber un milagro. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Ves? Porque Abraham no dijo, mi hijo primero. Dijo, Dios primero, y él proveerá. Y Isaac le preguntaba, padre, Dios proveerá. No sé de qué forma, pero Dios proveerá. No le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo y tu único, el hijo de la promesa. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Por qué dice alzó sus ojos y miró? Yo creo que él diría, pues si Dios dijo que no lo matara, algo tiene que hacer. Así que empezó. ¿Qué estaba buscando? ¿Cómo vas a hacer? No me importa, pero sé que lo vas a hacer. No me importa cómo, pero lo vas a hacer. ¿Qué necesidad tienes? Piensa, chiquita, grande. No solamente diga, me falta un Fairy. Vale, el Fairy, el negocio, porque si te falta un Fairy, te falta un coche. Obvio, y si te falta un Fairy y un coche, te falta casa. Y si te falta Fairy, coche, casa, te hace falta el negocio para mantener luego el Fairy, el coche y la casa. ¿Me hago entender? Así que empiece a pedir. ¿Está pidiendo? Ya no quiere ser más empleado, usted quiere pedir, siga pidiendo. ¿Dónde estará mi provisión? ¿Dónde está? ¿Pero dónde la va a conseguir? ¿En la cama? Lo dudo. ¿En el Netflix? Menos. ¿En la playa? Menos, a menos que se ponga a vender helados en la playa, no veo de qué forma usted va a conseguir algo por allá. ¿Dónde lo va a conseguir? ¿Dónde lo está consiguiendo? ¿Dónde le están dando una palabra para que usted active lo que hay dentro de usted? Pues aquí, en esta casa. Si usted no hubiese venido hoy, se pierde la palabra que le está diciendo que usted como esa viuda tiene toda la capacidad de tener un negocio. Y que Dios va a usar lo que quiera. Alce sus ojos. Y empezó a alzar sus ojos y miró y aquí en sus espaldas, qué extraño, ¿no? ¿O acaso los ojos están aquí? Él alzando los ojos, ¿y dónde apareció el carnero? No le digo que Dios es así como Dios. Usted se imagina así, pero está atrás. Yo me imagino que Abraham dijo, me ganaste. Yo mirando para allá y tú, me ganaste. Eres tremenduski, Dios. Y es que su espalda un carnero trabajando en un zarzal. Es que Dios es así. A ver, ¿usted cree que si todo el tiempo hubiera estado el carnero enredado en un zarzal allí, Abraham ya no lo hubiera visto? Pero Dios puede hacer aparecer cosas. Apareció, claro, si ella estaba mirando. ¿Y qué hizo a las espaldas? ¿Por qué? Porque ¡ping! Apareció. Bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal en sus cuernos. Y Abraham dijo, mi oportunidad. Porque Dios no le dijo que hiciera nada, pero le dio la oportunidad. ¿No te habrá dado Dios hoy una oportunidad? Pero eres tú el que no estás haciendo nada. No haces nada con la oportunidad que Dios te da. ¡Pum! Tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Quítate de ahí, hijo. Pa, pa. Rácata. Ya tenemos. Ya tenemos ofrenda. Siguiente. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová. Por tanto se dice hoy todavía, hoy, en el monte de Jehová será.
Qué bello es nuestro Dios. Así es Él. Te falta bendición, te falta prosperidad, te falta obediencia. ¿Quieres ver un milagro de Dios? Da el paso de obediencia. Ya déjate de cuento, ya déjate de escuchar a los, no sé qué palabra usar, no quiero que se sienta ofendido, pero deja de escuchar a las personas que no tienen el amor de Dios dentro de ellos. ¿Qué te detuvo? Una pérdida. Pues deja que Dios te bendiga en algo grande. ¿Tú crees que has perdido algo grande? ¿Y que perdió el padre, su propio hijo? El padre perdió un hijo por verte salvo a ti. Un hijo maltratado. Ese hijo estaba sano, ¿no? Estaba tan sano que precisamente pudo sufrir lo que sufrió. Pero luego ganó a todo el mundo. Sácale provecho a cada situación, por muy triste que sea. Esta viuda dijo, mire, Señor, yo dije, nada, cocino y me muero y ya se acabó esta historia. Pero llegó Dios a decirle, tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Yo tengo algo más grande para ti. Yo sé que las pérdidas duelen. Sé que duelen. Pero ¿por qué entretenerme con los perdedores si puedo pasar al bando de los ganadores? Quiero invitarte a que podamos pasar. Qué bonito sería poder estar en su presencia.